Hola y bienvenidos a Cybersecurity Class, al área de redes. Este es el capítulo de introducción en el cual hablaremos del modelo TCP/IP y el modelo OSI. La pregunta para empezar la sesión sería: ¿qué modelo de red fue el primero? ¿El modelo OSI o el modelo TCP/IP? Para responder eso nos debemos ubicar en 1961, cuando se introdujo el concepto de conmutación de paquetes. La idea comprendía que la información se dividiese en paquetes más pequeños para realizar una mejoría en la comunicación. En 1969 se desarrolló ARPANET, organizado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de los Estados Unidos. Esta red no era tan buena, pues estaba sujeta a periódicas caídas del sistema. Para ello se empezó un concurso de búsqueda de protocolos y finalizó a mediados de los 70, en el cual se desarrolló el paquete de protocolos TCP/IP. Este modelo o paquete de protocolos adquirió mucha ventaja con respecto a otros. En 1983 integró el sistema Unix, lo cual esto generaría una integración comercial con Unix, convirtiéndolo en un protocolo estándar de Internet. Aproximadamente un año después aparece el modelo OSI, el cual es un marco de referencias creado ya que las redes y las empresas, al momento de crecer y expandir sus redes, encontraban diferentes problemas de comunicación entre ellas. Para ello, ISO, que sería la Organización Internacional para la Estandarización, investigó diferentes redes y diferentes protocolos, entre ellos TCP, IP, SNA y DICnet, para poder encontrar un conjunto de reglas universales y aplicarlas a todas las redes. Así es como nace el modelo OSI. Vamos a hablar ahorita del modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP solamente tiene 4 capas y es conocido generalmente por los protocolos TCP e IP, los cuales son los más importantes. Entre estas capas tenemos la capa de aplicación, transporte, internet y acceso a red. La capa física o acceso a red es la responsable del envío de la información sobre el sistema hardware utilizado en cada caso. Es independiente del método de intercambio de información. La capa de red o capa internet es la encargada del direccionamiento, empaquetado y enrutamiento del host, para ver qué camino debe seguir cierto paquete. Se utilizan los diferentes protocolos, en este caso el protocolo IP, ARP, ICMP, entre otros. La capa de transporte es la que controla el flujo de datos, se encarga del control y manejo de errores entre dos sistemas. Acá encontramos el protocolo TCP y el protocolo UDP. El protocolo TCP, que le da nombre al modelo, se encarga de realizar una conexión confiable y segura entre dos sistemas, y es un protocolo orientado a conexión. Mientras que UDP no está orientado a conexión, lo cual hace que la información que se envía nos espera una confirmación para poder seguir enviando a la siguiente. Este protocolo UDP es bueno cuando toda la información que se va a enviar entre un solo paquete, o cuando se le resta importancia al paquete enviado en comparación con todo el caudal de información que se va a enviar. Y la capa de aplicación. Esta capa de aplicación ofrece a las aplicaciones la capacidad de acceder a los servicios de las otras capas y definir protocolos que utilizan aplicaciones para intercambiar datos. Acá tenemos los protocolos conocidos, que serían HTTP, FTP, SMTP y Telnet. Ahora, hablando del modelo OSI. El modelo OSI, como ya se dijo, es un modelo conceptual que estandariza la manera en la que los diferentes componentes, software y hardware, lo veremos en la siguiente diapositiva, se involucran para una comunicación óptima en red. Tenemos las capas de aplicación, presentación y sesión, que serían las encargadas de la aplicación, y la capa transporte, la de red, la de enlace de datos y la física, las cuales se encargarían del flujo de datos.
En este caso tenemos la capa física, la cual se va a encargar de cómo, de los aspectos físicos de la conexión, la transmisión, etcétera. Más que nada el hardware utilizado para poder enviar esa información. La capa de enlace controla el flujo de los datos, la sincronización y los errores que pueden producirse, así como también provee medidas para poder detectar que un paquete enviado ha sido alterado mediante la capa física debido al ruido. Esas medidas van desde el bit de paridad hasta distancia de Hamming. La capa de red es la encargada de hacer que los datos lleguen a su destino utilizando las rutas más efectivas. En este caso tenemos los protocolos de IP ARP. La capa de transporte es la encargada de transportar la información de una manera fiable para que llegue correctamente a su destino. Acá podemos ver los protocolos TCP y UDP, los cuales se van a encargar de ello. Y de la capa de transporte seguiría la capa de sesión, en la cual es encargada de ciertos aspectos de comunicación como el control de los tiempos. Esto más que nada se ve en situaciones como cuando alguien trata de conectarse a un servidor SSH o a un servidor en Telnet, en el cual alguien tiene que, introducir sus credenciales y esperar una comunicación con ese servidor. En esos casos la capa de sesión son las que se encargarían de definir el tiempo en el cual va a estar enviando información y escucha cierto equipo. Pero la capa de sesión, al igual que la capa de presentación, en los modelos actuales o en las arquitecturas actuales no son tomadas en cuenta, y esa misión cae sobre las capas anteriores, en este caso la capa de transporte, la cual realizaría exactamente lo mismo. La capa de sesión, cuando la capa de sesión no tendría una convalidación con el modelo, o con la red ARPANET, al igual que la capa de presentación. ¿Y por qué está la capa de sesión en el modelo OSI? Porque ARPANET no era la única arquitectura de red que estaba en esos momentos, y se creía que ese funcionamiento sería de utilidad. Pero como se demostró, actualmente esas capas o las funciones de esas capas recaen en las capas anteriores. Ahora, respecto a la capa de presentación. En la capa de presentación se convierten e interpretan los datos que se utilizarán en los niveles superiores. En este caso vemos la representación de los datos en código ASCII, y por ende a los diferentes formatos, HTML, DOC, etcétera. Acá es donde la información se representa de una manera fiable al usuario y debería estar encriptada. Y ahora la capa de aplicación. En la capa de aplicación es el destino final de todos los datos, donde se proporcionan los servicios al usuario. Acá podemos ver el protocolo HTTP, el email, el telnet, el FTP, etcétera, los cuales sirven para tener un contacto directo del usuario con la información. Según lo que se describió, la información pasa de la capa física a la capa de enlace, después a la capa de red, después a la de transporte, y se salta abismalmente la de sesión y la de presentación, llegando directamente a la capa de aplicación. Y es por eso que el modelo TCP/IP es el que actualmente se sigue usando, pero como su nombre comenta, son modelos. Cada empresa o cada organización debería basarse en ellos para poder tener la arquitectura que le conviene más.
Una vez conocido ello, vamos a las vulnerabilidades. De acuerdo a las diferentes capas que se han nombrado, hay diferentes tipos de ataques para cada una. Con respecto al nivel físico, una forma de poder evitar su funcionamiento correcto sería simplemente la desconexión física e intencionada del sistema eléctrico, lo cual dejaría inhabilitado la capa física y por ende las demás capas. Si bien para evitar esto o para evitar los siguientes tipos de métodos, sería recomendable que alguien esté a cargo, de que alguien esté revisando constantemente estas entradas. También vemos que es posible una sobrecarga eléctrica o robo de hardware físico. Para el nivel de enlace, de la capa de enlace, vemos los posibles ataques que serían el sniffing, que es un ataque pasivo, solamente es capturar e interpretar las tramas que han sido o que están pasando por el cable de red o por el Wi-Fi. El MAC spoofing, que consiste en cambiar la MAC de un dispositivo para que la haga coincidir con los dispositivos admitidos en una red y así recibir datos que de otra manera no serían accesibles. Y el ARP spoofing, que es una técnica de ataque usada para infiltrarse en una red con el objetivo de que un atacante pueda husmear los paquetes de datos que pasan por la LAN, modificar tráfico, etc. En esta imagen podemos ver un equipo encargado de poder filtrar toda la información que está pasando por el cable de red. Ahora en la capa 3, que sería la de red, tenemos los ataques IP spoofing, el cual es el encargado de crear tramas TCP/IP utilizando direcciones de IP falsas. Los ataques DOS y DDoS, el consumo de ancho de banda para evitar el correcto funcionamiento, y el SymFlood attack, que guarda relación con los ataques anteriores. Ahora, la capa 4, que sería el nivel de transporte, tiene una estrecha relación con la capa 3, ya que sus ataques serían similares a los de un ataque DOS. En este caso tenemos el SymFlood o la inundación de zinc, que serían los mensajes los mensajes intercambiados en un protocolo TCP, y el ataque LAND, que consiste en enviar un SYN con la misma dirección IP de origen y de destino, de tal manera de que el host que lo lea y que trate de enviar esa información va a estar dentro de un bucle. En la capa 7, que sería la capa de aplicación, tenemos el ataque DNS y DNS spoofing, lo cual hace que al modificar el archivo host, una persona al tratar de ingresar a una página fiable va a estar llegando directamente a nuestro servidor falso. Y acá hay un especial cuidado con el protocolo Telnet, que es una versión antigua, ya desactualizada, y el principal problema era que toda la información enviada por ese protocolo estaba viajando en texto plano. Así que si es que alguien se pone a verificar qué información pasa, no va a tener toda esa información de una manera simple. Tenemos los ataques de inyección SQL y los ataques XSS, entre diferentes ataques. Los ataques anteriormente vistos son los que aprovechan las vulnerabilidades que tienen diferentes capas, o al menos como están las recomendaciones, y se utilizan para poder corromper el correcto funcionamiento de estas capas. Esto lo vamos a estar viendo más adelante en los siguientes videos de la clase. Gracias.